Doralina de la Caridad Alonso y Pérez Corcho, conocida por todos como Dora Alonso, es nuestra más fecunda y multifacética escritora para niños. En sus 90 años de vida, publicó libros de cuentos y novelas, entre los que se destacan Las aventuras de Guille, El cochero azul, Palomar, El valle de la pájara pinta y su último libro, Juan Ligero y el gallo encantado. Sin embargo, lo primero que escribió para los niños fueron obras para el teatro de títeres. Yo nunca pertenecí a los grupos teatrales. Estaba dedicada a la cosa de la radio, la televisión que comenzaba. Pero me hablaron de un carriomato de los hermanos Camejo, Pepe Carril, que iba con su pobreza y su arte de parque en parque los domingos, vistiendo los muñecos con los rezagos que conseguían en la calle Muralla, divirtiendo a los niños y haciendo arte popular, infantil. Nunca vi ese espectáculo, no llegué a verlo, pero un día me vinieron a visitar Pepe Camejo, Pepe Carril y Carucha, para pedirme que hiciera un libreto de títeres. Yo les dije, yo nunca he escrito títeres. Hay escritores, venían, mira Dora, deja a los escritores aparte, ya hemos hablado distintos y bien tiene mucho trabajo, bien por lo que sea, no acepta. Nosotros te pedimos que hagas el esfuerzo. No podemos pagarlo como se supone. Bueno, en fin, que le dije, déjenme. Imaginé un títere campesino con las características de nuestro pueblo, la gracia, la malicia sana, la alegría, los ritmos, los colores, en fin, Cuba popular. Yo tengo un gallo cantor y una gallinita enana, una montura tejana y un potro caminador. Tengo la tierra mejor para cosechar ají, una tabla de maní y un camalanga y boniato. Pero además tengo un gato que se llama pero además tengo un gato que se llama Jonjolí. Los sábados por la tarde veía en casa de la vecina Las aventuras de Pelusín del Monte. Aquello fue para mí un encuentro que venía a satisfacer un poco el desarraigo ese de cuando traen a un niño campesino del contorno donde vive. Ellos viven en un lugar de Candelaria, le llaman Rincón Hondo, en la parte sur. Un lugar totalmente casi que intrincado. Y entonces ese fue mi consuelo. Esperar a que llegara el sábado para ver las aventuras de Pelusín del Monte. Yo me sentía amigo de Pelusín del Monte, de sus ternuras, de sus travesuras con la abuela. O sea que eso fue un poco como mantenerme al día. Y desde aquel entonces, pues, yo me fasciné por ese mundo. Y entonces, Pelusín fue mío. Dora escribe Pelusín y los pájaros. Pero le pide a Camejo, a Pepe Camejo, que con la condición de que sea Marta Falcón la que hiciera la voz de Pelusín y Antonia Valdés, que era también otra primerísima actriz ya fallecida, que hiciera la abuelita, porque ambas eran protagonistas de esa novela y en esa novela Marta hacía un niño que se llamaba Lico Centella. El niño tenía un desarrollo a través de toda la novela, después era adulto y lo hacía un actor, pero de niño lo hacía ella. Marta es un poco como ocurrió con Silvio Rodríguez, que sentó cátedra y los jóvenes cuando cogían una guitarra para cantar canciones de Silvio, ponían la voz de Silvio Rodríguez. Bueno, pues todos, de una forma u otra, el que no ha sido alumno de Marta, ha sido alumno pasivo, en este caso como yo, y como otros tantos, porque ponemos la voz así. En el año 63,
que hacen El sueño de Pelusín del Monte. Esa fue la última vez que se estuvo en la sala del Teatro Nacional de Guiñol una obra mayor. Ya era Pelusín, bueno, yo digo que es un cuento, le digo a Rubén Darío que era un cuento de hadas campesino. El personaje Pelusín del Monte y Pérez del Corcho nació en 1956 en Tres Ceibas, Matanzas. Lleva los apellidos maternos de Dora Alonso porque forma parte de sus sueños de infancia, juventud y adultez. Por ello, siempre reapareció en los libros, la radio y la televisión hasta la década de los 70. De vuelta al teatro, llega al Guiñol Nacional y al de Santiago de Cuba en los años 80. Pelusín del Monte llega a mí en el año 90, cuando yo empecé a trabajar en el ICR como asistente de dirección bajo la tutela de Julio Cordero, mi padre. En aquel entonces se le dedicó una serie a Dora Alonso por el homenaje de sus 80 aniversarios. Fue la primera vez que yo trabajé con tantos titiriteros de Guiñol Nacional y de otros grupos, como Armando, Miriam Sánchez, Adele Pérez Pupo, en fin, otros compañeros que, bueno, y ahí tuve la experiencia de ver al personaje, digamos, en un medio muy diferente a lo que es ahora para mí el teatro. Me fui acercando a lo que era la historia de Pelusín, la trascendencia de Pelusín. No sabía que era un títere tan importante realmente, o sea, no conocía la dimensión que iba a tener para mí más adelante. Más tarde, bueno, terminó la televisión, mi historia en la televisión, y me dediqué al teatro. En el teatro siempre quise hacer teatro de títeres. Es como una especie de herencia que traigo de infancia. Desde pequeño veo los títeres en casa. Mi mamá era productora del Teatro Ismaelillo de Boyero. Siempre visitaba los talleres allá en Galeano. Visitaba las escenografías de Pepe Pan en el ICRT. En fin, los títeres siempre estuvieron muy cerca de mí y parece que esa información visual se fue quedando en mí y bueno, y desembocó un poco más tarde en el año 93. Yo me involucré primero con Pelusín, con la historia de Pelusín, con el teatro de Pelusín y finalmente con Dora. Lamentablemente la conocí, digamos, los últimos años de su vida. Me hubiera gustado haberla conocido antes porque me impactó mucho su calidad humana, su brillantez a pesar de la edad que tiene, o sea, la rapidez con que reaccionaban ante todo. Y quiero decir que no sé en qué año fue, si fue en el 96 o en el 97, yo fui invitado a la sala, a la casa de Dora Alonso, y en la sala de su casa corrimos hacia un lado la mesa y llevé mi retablo y mi Pelusín en una bicicleta desde donde yo vivo, allá en Arroyo, hasta Playa, y le hice el Pelusín frutero en su propia casa. Estaba ella, su esposo, su hermana, unos sobrinos y el papá. Y Dora quedó impresionada, las lágrimas le brotaban y me decía una cosa muy importante. Yo empiezo la obra con un gallo y ella me decía: yo nací en el campo, yo sé lo que es un gallo. En el año 1996 regresa Pelusín a Matanzas, su provincia natal, con motivo de su 40 cumpleaños, que celebraría en el espacio para niños La Peña de las Maravillas, auspiciado por Teatro de las Estaciones y la UNEAD Matancera. Y en el 96 ocurre ese encuentro para mí maravilloso con Dora Alonso. Yo me leí unas tablas y había un artículo donde me di cuenta que había nacido en el 56, era año 96, dije yo, cumple 40 años y decidí ir a buscar a Dora y conocerla. Este Pelusín vino a Matanzas en el 96, hicimos una fiesta hermosísima y yo recuerdo ese encuentro de ella, mío con ella y con Pelusín. Yo recuerdo que yo cuando me iba a despedir, yo iba a abrazarla a Dora y me dio mucha cosa apretarla, ¿no? Por mucho cariño que sentía, era muy delgadita, estaba muy delicada y la abracé muy suavemente. Sin embargo, Dora, cuando me devolvió el abrazo, yo que abracé una mariposa blanca, ella me abrazó como si fuera una ceiba. Y fue una cosa que yo no puedo olvidar, fue una cosa impresionante. Para mí, Pelusín del Monte significa Dora, y Dora significa Pelusín del Monte.
están los dos indisolublemente unidos. Yo me decidí a trabajar con Pelusín del Monte porque siempre he pensado que un títere nacional debe tener una relevancia que hasta el momento no pensaba que verdaderamente habíamos hecho o se había hecho todo lo que podíamos hacer por él para darle verdaderamente esa connotación. Empezamos a trabajar, primero que todo, investigando sobre el personaje, partiendo de lo que escribió Dora Alonso, de lo que Pepe Camejo había hecho cuando concibió la figura, la imagen del títere, y darle esas características que sabemos todos que tiene de cubanía, ¿no? El sombrero, la guayabera, su pañoleta, su guitarrita, todo eso buscando la cubanía sobre todo en la figura, en la figuración. Tomé el pelusín original, el que Dora tenía en su casa guardado, y a través de él, o partiendo de él, hicimos el modelado en barro, tratando de que fuera lo más igual posible, respetando los materiales, incluso el estambre con que se hizo el pelo, los colores, la forma del sombrero. El original, respetando el original, partiendo del original. Lo tenía delante de mí a la hora de modelar la pieza. Hay una eclosión de pelusín. Eso me hace sentir feliz porque solamente hago continuar el legado que me han dado mis compañeros cada año, cada década. Me hace sentir, no sé, enormemente feliz donde quiera que un titiritero cubano vaya y pueda llevar ese niño de sombrero de arey, sonrisa ancha, pañuelo rojo, guayabera y guitarra. Bueno, que lleve a pelusín es como si Cuba estuviera allí. Y también Dora. Creo que el pelusín más hermoso, el más lindo, se encuentra con Dora. Está sentado en su pecho y sentado en el pecho de cada cubano amante de los títeres. Lo que trajo Pelusín es la magia de la ternura. Una ternura límpida y limpia, sin proyectos egoístas ni ambiciosos. Un grupo de gente que ama a los títeres porque ama a los niños. Como tal van a quedar hasta todo lo demás, pero mis pelusines y los pelusines de ustedes seguirán reinando. Y yo no sé por dónde me voy a asomar y voy a aplaudir. Una lunera, cascabelera, 5 toritos y una ternera. De la luna redonda voló un cocuyo para alumbrar la cuna del hijo suyo. Un cocuyito tan pequeñito y tan gracioso como mi niño.